5, versículos 16 y 17. ¿Me regalan media hora? ¿Sí? Media hora. Y me invitan a comer si quieren. No se preocupen. I'm just kidding. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, por el privilegio que nos das de estar en tu casa y de ser tus hijos. En este momento, Señor, solamente te pido que seas tú tocando, ministrando, sanando y haciendo la obra en cada uno de los corazones y las vidas que estamos acá. Porque ya no vivimos nosotros, tú vives en nosotros. Porque ya no somos nosotros lo que éramos antes, sino que somos nuevas criaturas. Tú nos has, Señor, nos has perdonado, nos has, Señor, santificado y has cambiado nuestra identidad, has cambiado nuestra posición, has cambiado toda nuestra vida en el ámbito espiritual. No somos el mismo, ahora somos tu pueblo. Y por ende, Señor, ahora pedimos que seas tú glorificándote y enseñándonos a andar en el Espíritu, para ya no más satisfacer los deseos de la carne. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo dice, amén. Puede sentarse. Dele palmas al Señor y désela fuerte. Gloria a Jesús. Amén. El tema es, alabado sea el nombre de Jesús, mirad que nadie os engañe. Alabado sea el nombre del Señor. Mirad que nadie os engañe, pero para que nadie nos engañe tenemos que andar en la verdad, como lo decíamos la semana pasada. Y una de las maneras, espiritualmente hablando, es que nosotros caminemos, vivamos, hermano, y hagamos todo en el Espíritu. Cuando hacemos las cosas para agradar al Señor, entonces, hermano, no hay ley, no hay nadie, no hay principado, no hay potestad, no hay nadie que nos pueda decir lo que tú estás haciendo no es correcto. ¿Amén o no amén? ¿Están conmigo? Hermano, el enemigo no tiene autoridad sobre ti. Somos nosotros que abrimos puertas. El enemigo no puede hacerte hacer algo que tú no quieras hacer. Tú haces lo que quieres hacer. Lo triste es que, como dije yo ayer, en la predicación de anoche, que a veces le hacemos más caso a nuestra mente que al Espíritu. Le hacemos más caso a nuestros deseos que al Espíritu. Y allí es donde está el problema, donde nosotros podemos caer en un engaño, creyendo que estamos haciendo nosotros lo correcto. Según nosotros, podremos estar haciendo las cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Amén o no amén? Por lo tanto, el Señor nos exhorta, digo pues, dice Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne te llevan a muerte. Pero cuando tú haces la voluntad del Espíritu o la voluntad de Dios, entonces, hermano, no hay nada que te detenga porque está Dios contigo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19. Antes de entrar allí, el anticristo o el diablo, Satanás o los demonios o lo que sea, como usted lo quiera ver, nunca van a hacer algo diferente que tratar con tu área carnal.
en tu área humana. Allí es donde el enemigo te va a atacar, en tu debilidad. En el área donde quizás tú estás luchando para obedecer a Dios. Por lo tanto, tenemos que nosotros, hermanos, saber el área donde nosotros necesitamos que Dios fortalezca. ¿Alguien dice amén? El anticristo va a engañar a muchos. Y cuando dice que va a engañar a muchos, cuando la Biblia dice que va a engañar a muchos, es aquellos que según conocen la verdad. Los que no conocen la verdad ya están en tinieblas. Pero cuando dice que va a engañar, es aquellos que están en la iglesia, viven en la iglesia, pero no están caminando en el Espíritu. ¿Qué hablábamos ayer? La predicación de anoche se trató acerca de hermano, el Espíritu Santo y fuego. Y si no estuvo aquí, pues búsquelo otra vez en Facebook, que ahí va a estar. Pero nosotros tenemos que entender que la verdad está aquí. Qué lindo que la verdad está en su Biblia, pero es mucho mejor que esté aquí. Que tú conozcas, que usted sepa quién es su Dios y quién es el enemigo. Pero también saber cómo Dios te ha, hermano, bendecido con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales, como leímos en Efesios, hermano, para que nada ni nadie te pueda alcanzar, porque el Espíritu de Dios te ha sellado para la gloria del Padre. Entonces, ¿cómo puede ser engañado alguien que ya sabe la verdad? Es porque no lo ha creído. Muchos tenemos conocimiento de la verdad, pero no todos tenemos, hermano, la fe que requiere la verdad. Y cuando una persona cree algo pero no lo vive, es religioso. Es una persona que solamente quiere aparentar ser una persona devota, pero no lo es. Ser una persona entregada, pero no lo está viviendo. A su nombre sea la gloria. A mí me gusta vestirme así los domingos, gloria sea el nombre de Jesús, pero esto no me hace a mí cristiano. Si las corbatas hicieran al hombre cristiano, pues, hermano, yo quisiera que todos los hombres se pusieran corbata. Si las faldas, por decirlo así, los vestidos largos hicieran a la mujer más cristiana, entonces, Dios mío, pónganse la que usan cuando se casan, que tiene tan largo eso. Porque no es eso, es que tú conozcas la verdad y que vivas la verdad. Que cuando el diablo venga a tentarte, hermano, esté tratando de penetrar algo tan duro como esto. Algo impenetrable debe de ser tu fe. Algo inconmovible debe de ser tu fe. ¿Estamos entendiendo? Pero muchos serán engañados y aún los escogidos, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros profundizarnos o entrar con todo corazón. Este año es el año donde tenemos que cambiar. Primera de Juan 2:18 al 19. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, plurales, muchos falsos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cómo se sabe que es el último tiempo? Porque han surgido muchos anticristos, muchos falsos. Y allí es donde nosotros tenemos que reconocer nuestra, ¿cómo se diría, hermana? Genuinidad. Lo dije bien. Gloria a Jesús. Amén. Que nosotros seamos genuinos. ¿Alguien dice amén? Bendito sea el nombre del Señor. Que nosotros seamos verdaderos. Y el único que puede darnos la convicción, la certeza de que somos genuinos es el que vive en nosotros.
el Espíritu Santo. Que cuando tú clames, el Espíritu Santo te está dando. ¿Dónde está? Jason. Que te está dando Jason. Que te está dando Jasón. ¿Sí sabe qué quiere decir el nombre de su hijo? Los que vinieron el miércoles saben lo que significa Jasón. Vayan a regresen a Facebook, porque no les voy a enseñar otra vez. No, Jasón quiere decir, Jason, your name means the vision and revelation of God. La iglesia tiene que tener revelación de Dios, conocimiento de Dios. Quisiera saber el nombre de la esposa de Manoah. Amén. Porque Dios le reveló, le enseñó, le dijo quién iba a ser su hijo antes de que quedara embarazada. Ese es nuestro Dios. Pero han salido muchos anticristos, muchos pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, que se ponen ellos o ya no miran o buscan a Dios. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo no se nos fue dado solamente para hablar en lenguas, sino para poder distinguir lo real de lo falso, de tener discernimiento de espíritu, de conocer quién es un lobo y no una oveja, de conocer, hermano, alabado su nombre Jesús, que no todo lo que se predica en un altar viene de la palabra, sino es la palabra. Entonces tenemos que nosotros tener oído para oír, ojos para ver. Allí es donde viene Jasón, Jason. La visión que Dios tiene. En primera de Samuel dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Y que no había mucha visión, no había mucho Jasón, no había mucho Jason. Pero Dios tuvo que levantar a un Samuel para que él tuviera oído para oír. Y nosotros vamos a ser engañados, ¿sí? Si ignoramos la palabra. ¿Cuántas religiones hay? Hay más de 3,000 religiones en el mundo. Y todas tienen la verdad, según ellos. ¿Cuántos aquí, no me levante la mano, cuántos aquí fueron instruidos por los mormones? ¿Cuántos aquí han sido instruidos por los testigos de Jehová? ¿Cuántos aquí nacieron en el catolicismo? ¿Cuántos aquí conocieron la santería y eso para ellos era su religión? ¿Cuántos aquí practicaron todas las cosas hermano, que se puedan enseñar que tienen que ver con lo espiritual cuando no era lo espiritual? La palabra es la verdad, Jesucristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros estamos en la iglesia y dijo alguien, hermano, recientemente escuché esto y alguien dice, cuando usted mira a uno vestido, hermano, de cierta manera, dice, ese es un mormón. Cuando mira a otro y dice, esos son testigos de Jehová. Y cuando nos miran a nosotros, Antes era porque el cristiano siempre andaba con su Biblia. Hace algunos años atrás. Y yo soy culpable igual que todos. Me acuerdo cuando en mis primeros viajes a Guatemala, hermano, yo no llevaba maleta, llevaba mi Biblia en el avión. Hello. Iba a mi trabajo
En aquel entonces que me pedía leer, tenía mi Biblia en mi escritorio. Tenemos que salir, hermano, de un engaño donde nosotros mismos pensamos que estamos bien cuando no estamos haciendo lo correcto. Yo me incluyo. El Señor nos está hablando a tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo. ¿Quién lo está diciendo? La palabra, es el Señor. Y lo estamos viendo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Allí está diciendo, pero ustedes son genuinos porque la unción del Santo está con... No, dele palmas al Señor. Solamente los que entienden, hermano, y que saben tienen que... Hermano, pero ustedes, pero nosotros, dice la palabra, ustedes, la diferencia de ustedes a comparación de todas las religiones que el diablo se ha inventado, ustedes tienen la unción. En una ocasión, alguien creo que me comentó que en cierta de esas religiones se les enseña que cuando llegan a un hogar cristiano, que les hablan del Espíritu Santo, que ya no vuelvan allí. No. Si te encuentras con esos que hablan del Espíritu Santo, allí ya no llegues. Porque el Espíritu Santo conoce todo. Qué lindo es, hermano, que el Espíritu Santo te revele el corazón de esa persona y que tú le digas, ¿sabes qué? Dios me está revelando que en este momento tú estás pasando por esto y esto y esto y esto y esto. Y aquella persona va a decir, ¿cómo tú sabes eso? ¿Alguien dice amén? Porque Dios conoce todos los corazones. ¿Alguien dice amén? Pero para nosotros tener, hermano, los dones moviéndose activos en nuestra vida, nosotros tenemos que saber que tenemos la unción del Santo. Y para algo, no solamente para entrar al reino de los cielos, sino para que el Señor se mueva en nosotros y nosotros poder, hermano, alabado el nombre de Jesús. ¿Lo digo o no lo digo? Me faltan 10 minutos, no voy a terminar ahora. Hace muchos años atrás, mi esposa, no está aquí, ¿verdad? Pero, mi amor, Dios te bendiga. Yo sé que me estás viendo. Hace muchos años, tenemos 35 años de casado, pero hace muchos años, cuando nos casamos, yo compré un anillo que me costó $155. Para mí era bastante dinero. Y con ese anillo nos casamos. Tenía unos diamantes, hermanos, que usted necesitaba una lupa así de grande para ver los diamantes. Y mi esposa siempre me decía, yo quiero un anillo de diamante. Y yo quiero un anillo de diamante. Y me lo decía tanto que yo empecé a orar, Padre, Señor, Dios, no sé, yo he visto que tú puedes dar diamantes en las manos, y yo lo hacía así. Pero yo lo mencioné a alguien y esa persona me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo una piedra y yo creo que es diamante. Y pues lógicamente, ¿cómo se sabe que un diamante es un diamante? Y la persona me puso la piedra en mi mano. Y yo dije, me llegó en mi mano el diamante. Fui a El Salvador y allá tengo el pastor Donaldo Chacón, también él hace, ¿es joyero? ¿Se llama? ¿Verdad? Y le dije, hermano, hágame el anillo, tarará. Y yo me vine de El Salvador y le traje el anillo a mi esposa en el aniversario, se lo entregué, se lo puse, y ella bien contento con aquella gran piedra, pero era falsa. Uy, ¿sabe cómo supe que era falsa? Porque hubo uno más curioso que yo, el joyero, que no estuvo satisfecho
hasta no agarrar la piedra y pasarla en una lija. Y al pasar el diamante en una lija, el diamante no se raya. Cuando el joyero me entregó, que por cierto no fue el pastor, fue alguien más, para que quede claro, pastor, Dios le amo, amén. La otra persona que hizo el anillo me lo entregó así como diciendo, ya lléveselo, lléveselo. Cuando yo me iba a subir al bus, que ya me venía de regreso para Guatemala, y cuando yo abrí el anillo y vi un rayón en el anillo. Hasta este día no le he reclamado al hermano, ¿verdad? Porque lo miro cada vez que voy a El Salvador. Pero lo que me hizo saber que era falso fue el rayón. Y los rayones que usted y yo cargamos no se hacen por la lija, sino por los pecados. Y el Espíritu Santo sabe quiénes son los reales o los verdaderos. Podemos hablar de los anticristos y de los falsos, pero la verdad es que antes de que nosotros reconocer la falsedad de alguien, tenemos que reconocer la genuinidad de nosotros. Lógicamente, después que yo me di cuenta que estaba rayado y dije, Señor, tenemos que ir a comprar el anillo genuino. Y ahora cada vez que me hace una caricia me raya por todos lados. Y ya, bueno, mi modo. Pero le pregunto si usted sabe quién es usted en Cristo Jesús. Me pregunto si usted sabe quién es usted en Cristo Jesús. Porque si usted sabe quién es en Cristo Jesús, usted ya no puede caminar como antes, ni vivir como antes, ni hablar como antes, ni actuar como antes, porque ahora usted no es lo que era antes, sino que ahora usted es un hijo de Dios. Y por los frutos los conoceréis. Tengo 6 minutos. Déjeme leerle lo siguiente. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo lo genuino tiene que ser probado, como decíamos ayer. El Espíritu Santo y fuego te probará. El fuego del Espíritu Santo te probará. Por lo tanto, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo se puede distinguir entre los falsos profesantes y los genuinos creyentes? Lógicamente por los frutos, por la perseverancia, por la constancia, pero sobre todo por los frutos. Y cuando hablamos de frutos es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, amén. Porque no es por los dones, no es por hacer milagros, porque el diablo hace milagros. No es por sanar a alguien, porque aún el diablo puede hacer cosas. Hello. Cuando se presentó Moisés y tiró la vara, los magos, los brujos, ¿no hicieron lo mismo? Pero como la vara de Moisés era genuina, se comió las demás. ¿Estamos entendiendo? Todo lo que Moisés, hermano, hacía, los magos, los brujos del faraón, lo imitaban, lo hacían igual. Parecía igual, pero no era genuino. A su nombre. Por lo tanto, el anticristo va a ser, actuar, hablar como uno que es genuino, pero no lo es. Hello. De tal manera que el anticristo, y aquí no estoy predicando ya, pero solamente estoy dando una explicación. El anticristo va a engañar de tal manera al mundo que aún los judíos lo van a aceptar como el Mesías. Póngase de pie. Los israelitas que no aceptaron a Jesús como el Mesías, van a aceptar al falso como el Mesías. Ahora me pregunto, ¿habrá necesidad de nosotros buscar genuinamente a Dios? ¿Habrá necesidad de que nosotros sí verdaderamente hagamos las cosas como deben de ser? Sí. Tenemos
Tenemos que nosotros ser, hermanos, ese pueblo que Dios escogió, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, ese pueblo santo. A su nombre. ¿Cómo se distingue lo falso entre lo genuino? Lo que el apóstol Juan está estableciendo y marcando, está estableciendo y marcando la diferencia es entre lo genuino y lo verdadero, y lo genuino y lo genuino y lo falso. ¿Cómo identificarlos? Primeramente, los anticristos son falsos predicadores que han surgido, que no buscan hacer la voluntad de Dios, sino para engrandecerse ellos mismos. Es por eso, por lo que se dice que no permanecieron. Permanecer fieles y leales al Señor es lo que el Señor está esperando. La diferencia la marca la unción del Santo. La unción no es por las manifestaciones, sino por los frutos, como ya lo dije, porque aún el diablo se viste de ángel. Y aquí termino con este versículo porque me faltan 2 minutos. Segunda de Corintios 11, versículo 13 al 15 dice, y aquí continuamos dentro de 2 domingos. El próximo domingo tenemos un culto especial. Segunda de Corintios 11, 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Han leído en la Biblia cuando dice si un ángel se te aparece, tú tienes que preguntarle si es de Dios o no es de Dios? ¿Y cómo se sabe si es de Dios o no es de Dios? ¿Qué se le tiene que preguntar? Que confiese que Jesús es el Señor. Si un ángel se le aparece, usted tiene que preguntarle a ese ángel, confiesa que Jesucristo es el Señor. Y ese ángel, si es ángel, lo va a confesar y es amén. Pero si no lo es un demonio. Hello. Estamos en una batalla espiritual y lo que el diablo más quiere es que tú te vayas al infierno. Aunque conozcas la verdad, que no vivas la verdad. Aunque vengas a la iglesia, que no seas la iglesia. Aunque tengas Biblia, que ni siquiera la leas y ni siquiera la comprendas. Pero el único que te puede dar la revelación y el entendimiento de las cosas, hermanos celestiales, se llama el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que te hace que tú seas genuino. A su nombre. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme sus obras. Así que, hermanos, no nos dejemos engañar. Si aquí hay estudio bíblico, venga a los estudios bíblicos. Si aquí hay oración, venga a la oración. Si aquí hay ayuno, entre en el ayuno. Porque no estamos haciendo ayuno para bajar de peso. Estamos haciendo ayuno para buscar su presencia. Cuando hacemos oración, no hacemos oración porque es obligación, sino que es porque nuestra responsabilidad es buscar su rostro. Y cuando decimos venga a los estudios es porque queremos que aprenda algo. Que usted sepa, hermano, no defender, porque nosotros no defendemos el Evangelio, sino presentamos el Evangelio como es. Que usted le pueda decir a todas las personas que le toquen su puerta que Jesús es el Señor. Y que en lugar de que usted salga tras ellos, ellos vengan al arrepentimiento. Porque muchos anticristos han salido. Y si el diablo se viste de luz, no toda luz
Amén. Es genuina. No te dejes engañar, iglesia. El Señor viene por una iglesia verdadera. El Señor viene por aquellos que le alaban y le adoran en espíritu y en verdad. Me pregunto si tú te puedes preguntar y decir, ¿dónde estoy yo? Yo quiero ser genuino. Aquel anillo rayado, yo no sé ni de dónde está porque no tiene el valor. ¿Sí me estoy dando a explicar? ¿Sí, amén o no amén? El Señor sabe quién de ustedes, quién de nosotros, amén, lo lleva marcado en sus manos. El Señor Jesucristo dijo, en mis manos llevo la marca de quienes son mis hijos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por el privilegio que nos da de ser ahora el pueblo escogido, que tú nos has, Señor, mi Dios, consagrado, separado, santificado, Señor, para el uso exclusivo tuyo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que despiertes un anhelo en nuestro corazón de conocer y vivir la verdad, no para agradar al hombre, no para presumir nada, sino para conocerte tal y como tú eres. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la honra y la gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia dice, amén.